39. Bien. Elsa María, Elba María, no, Elba Mareli Mejía. Ya tu nota, ya ¿me está escuchando, Elba? Elba. Sí, mire, ya le dije a la señora de que me abra el portal, entonces, para ponerle su nota. Pero no le aparece todavía porque no se ha abierto el portal, entonces porque el portal se cerró el 27. Entonces el 27, pero si no, le voy a tener, si ella dice que no, le voy a poner la nota hasta el día de, cuando vengan los exámenes de reposición, entonces abren los portales. Entonces ahí nomás le pongo yo crack, se le pongo su nota. Pero no se preocupe, y su nota ya usted hasta sabe cuánto tiene. Para que esté tranquila y no se preocupe. Sí, está bien, entendido. Ok, entonces vamos a compartir. No le voy a hacer ninguna pregunta. ¿Qué fue lo último que explicamos? Fueron las columnas a flexocompresión, ¿verdad? ¿Han estudiado eso o no? Si no, no se preocupen, pero estudienlo. Lean el manual y todo. Ya, relacionado con el curso de acero, solo nos faltan nada más las partes de las uniones, ¿verdad? Ya lo otro ya lo explicamos todo lo que son columna de compresión, análisis de columnas, la compresión, diseño de columna de compresión. Ya explicamos vigas, ya explicamos elementos, análisis de columna a compresión, a flexocompresión, análisis de columna y también diseño de columna a flexocompresión. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la fórmula de Euler, el asunto del pandeo. Vamos a apagar a este caballero que está molestando. Entonces, vamos a compartir. No sé qué pasa. ¿Quién sabe en qué ando pensando hoy? Vamos a compartir. Entonces vamos a hablar sobre la fórmula de Euler. ¿Me están escuchando y se está viendo el documento? Ok. Entonces aquí aparece que la ecuación de Euler es una ecuación diferencial de segundo grado, o EI igual a D al cuadrado Y, de X al cuadrado igual a menos PY. Esa es la fórmula de Euler. Después hay que resolver esa ecuación diferencial. Yo pienso que ya todos ustedes recibieron un curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, no voy a explicar tampoco ecuaciones diferenciales, solamente les voy a poner de dónde sale la fórmula de Euler, ¿verdad? Entonces sale de una ecuación diferencial, donde P es la carga y Y es la deflexión. Y entonces nos da el momento flexionante. Entonces, como pueden observar, las ecuaciones, todas las matemáticas que recibimos nos sirven para algo. Lo único que no nos sirven es también para trabajar. Una vez yo recuerdo que
Llegué al lugar del trabajo y entonces el maestro dijo que no iba a trabajar porque no había llevado una escuadra. Y entonces le dije yo, ¿y qué tiene que no haya llevado una escuadra usted? Entonces me dice, es que no puedo, me dice, si no hay escuadra, no puedo, me dice, poner los ángulos rectos a 45 grados. Entonces no me tiré la carcajada porque iba a pensar que me estaba riendo de él. Pero no se preocupe, le digo, pásame la cinta. Entonces medí 4 centímetros. A ver, son 4 centímetros, 3 centímetros y después la diagonal que tiene 5. Porque son 4 por 4, 16, más 3 más 3, 9. 16 más 9, 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras usted puede poner un ángulo de 45 grados. A lo mejor le sirve algún día cuando el maestro le diga que no llevó la escuadra. ¿Ya? Entonces las matemáticas son importantes. Entonces aquí tienen ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos la carga, y aquí está la Y. Y entonces esta sería la máxima. Entonces esta es la ecuación diferencial. Ustedes la tienen en su libro, ahí pueden ver. Y entonces la resuelven. Y después llegamos a la ecuación pi sobre 2 igual a L sobre 2 raíz de P sobre I. Entonces, esta ecuación no sale del aire, ¿verdad? Sino que sale de una ecuación diferencial. Cuando X igual a L sobre 2Y igual a teta, entonces ahí tenemos la ecuación. Entonces, esta es la ecuación, esta es la resolución, donde T dice vale pi al cuadrado e I sobre L al cuadrado, pero el radio de giro igual a la raíz cuadrada de I sobre A, y entonces haciendo la sustitución, entonces queda que P sobre A es igual a pi al cuadrado E sobre LR al cuadrado. Entonces esa es, ¿y para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para darnos cuenta del pandeo. Entonces cuando vamos a ver unos ejercicios, y entonces vamos a ver cuando hay peligro de que se nos pandee solo aplicando la fórmula de Euler y cuando no hay peligro, pero siempre hay que hacer los análisis correctos, ¿verdad? Pero esto es una idea, con solo aplicar la ecuación de Euler ya nos da una idea si la columna se puede pandear o no se puede pandear. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que ustedes observen cuándo es que la columna se puede pandear y cuándo no se puede pandear. Entonces dice, antes de nada, vamos a ver otra cosa que quiero enseñarles. Esto. Pero vamos a verla mejor acá. No aparece. No aparece. Creo que está más adelante. Para no perder mucho. Tenemos tiempo suficiente. Entonces, pero aquí está la ecuación. ¿Eh? Entonces, si nosotros tomamos un punto por acá, ¿verdad? Entonces, aquí sería la zona inelástica y aquí sería la zona elástica esta y esta sería la zona inelástica. Entonces, la ecuación de Euler solo se aplica nada más en la zona elástica. En la zona inelástica, no. Vamos a ver, solo esperen un momentito. Quiero ver si está más para acá. No. Sí, aquí está. Aquí está lo que quería enseñarles. Es una curva nada más. Sí, aquí está, esta es la curva. Entonces tenemos el esfuerzo y la esbeltez. Entonces se grafica la esbeltez, KL sobre R y el esfuerzo. Entonces, nosotros tomamos la mitad, casi aproximadamente, porque dice cuánto es un medio del F de Y, ¿verdad? Más 23 doceavos igual a 0.26 F de Y. Bueno, entonces, de este punto para acá es una zona que se llama elástica. Entonces, la ecuación de Euler se usa para acá.
Y la ecuación y la parte inelástica, aquí ya no se puede usar la ecuación de Euler, que no se les olvide. Y de ahí, de esa curva, aparece esta fórmula. Esta fórmula ya la miraron. Esta es la que ustedes, yo les di una tabla donde dice F, donde dice Lebeltes. A ver, dice Lebeltes es un número. Y la otra dice, y al otro lado está el esfuerzo. Dependiendo del Lebeltes nos da un esfuerzo. Pero esa tabla no sale tampoco de la nada, sino que sale de esta fórmula. Esta es la fórmula para sacar el esfuerzo. Si ustedes ven, aquí está el Lebeltes KL sobre R, aquí hay el Lebeltes KL sobre R y aquí hay el Lebeltes. Entonces, haciendo los cálculos, entonces podemos calcular el F de A. Y el F de Y, ¿cuánto es? 36. Y entonces, ¿y el C? ¿Cómo saco el C? Entonces, el C sale de aquí. El C sale de aquí. Decimos, un medio del F de Y es igual a pi E sobre LR al cuadrado, que esta casi es la fórmula de Euler. Entonces, pi al cuadrado es sobre C al cuadrado, donde C va a ser igual a la raíz de 2pi E sobre F de Y. Ese es el valor de C. O sea, ¿de qué depende? Depende del F de Y. ¿Verdad? Ese generalmente dice es igual a C igual a 1987 sobre la raíz del F de Y. Pero ese es megapascal. Ya. Entonces quiero ver si aquí aparece más. Aparece un valor 126.1. 126.1 es el valor cuando el valor del F, a ver, no es del F de A, es el valor de C. Los valores de C se pueden calcular sin mayor dificultad, pero el manual del ACD da sus valores para cada acero. Dice 126.1 para el acero A36 y 116.7 para el acero con 42.000 libras por pulgada cuadrada, que casi se llega casi a los 50.000. Entonces, de ahí sacamos todo eso. Para que ustedes sepan que esa tabla, ustedes saben usar esa tabla, pero si algún día le aparece un valor o no quieren interpolar, solo nada más hagan las sustituciones, pero van a ir como media hora haciendo esos cálculos. Ahora dice, cuando KL sobre R es mayor que C, su C, se usa la fórmula de Euler, ¿verdad? Con un factor de seguridad de 1,92, o sea, 23 sobre 2. La expresión que resulta es, entonces aquí tenemos la fórmula de Euler. O sea, este es un 23 sobre 12. Nada más que como está dividiendo, al pasar arriba pasa a multiplicar. ¿Ya? A ver. Dice, con un factor de 23 sobre 12. Entonces, ¿cómo sería esto? La expresión que resulta es, entonces sería 23 sobre 12. Ah, ya le entendí. 23 sobre 12, yo pongo 23 sobre 12. Pero como aquí está dividiendo, entonces al pasar arriba pasa a multiplicar. Porque como es una división. Bueno, entonces más que todo era aclararle eso. El otro, entonces vamos a hacer un ejercicio para que quede bien claro lo que es el pandeo. Entonces aquí está, creo. Yo creo que esta es la fórmula, esta es la explicación, dice. Primero, ejemplo, se usa una W1022 para una columna de 15 pies. Con la fórmula de Euler determine la carga de compresión axial permisible que la columna puede soportar usando un factor de seguridad de 2. Supongo que el acero tiene un límite proporcional de 36 libras por pulgada cuadrada. Entonces, pero nosotros vamos a ver si la columna se pandea o no se pandea. Anoten ahí también. Además de calcular la carga, podemos calcular, hay dos cosas. Eso se llama carga de pandeo, o sea que cuando pasamos esa carga también se llama esfuerzo de pandeo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una W10 por 22
Tenemos un área, tenemos un radio en X, tenemos un radio de giro en Y. Entonces vamos a tomar el radio de giro en Y y calculamos el test. Asumimos que K vale 1. Entonces L sobre R vale 12 por 15 entre 1,33. Y eso nos da 135.34. Eso sería el level test, ¿verdad? Entonces, P sobre A crítica pandeo. Entonces, tenemos I al cuadrado por 29 por D al cubo. Cerramos y ponemos KL sobre R. ¿Se acuerdan de la fórmula de Euler? Vamos a verla. La fórmula es importante y tal. Entonces sería P sobre A, que sería el esfuerzo, por pi al cuadrado, E, que es el modo de elasticidad, sobre LR al cuadrado. Entonces vamos a ver si estamos todos bien. Y pi al cuadrado, 29 por 10 a la c elevado al cubo. Y sobre 135 para que nos dé kilopondio. Entonces, y dividimos entre KL sobre R elevado al cuadrado, 135,34, y entonces nos da 15,63. Como es menor que el esfuerzo de 36 libras por pulgada cuadrada, entonces esta columna no hay peligro de que se pandee. Entonces, cuando el esfuerzo de la fórmula de Euler es menor que el esfuerzo del material, entonces no hay peligro de pandeo. ¿Bien? O sea, no hay peligro de pandeo. Eso es importante, ¿verdad? Entonces uno mismo cuando diseña la columna, aunque nos dé el esfuerzo menor que 1, entonces quiere decir que los esfuerzos no se han pasado. Pero entonces también podemos hacer rápidamente un análisis nosotros mismos para ver si no hay peligro de pandeo o de inestabilidad de la columna. Entonces vamos ahora, si hay alguna pregunta, algo que no quedó bien claro, porque en el examen le voy a poner, diga si esta columna es posible que existe la posibilidad de pandeo. Entonces ustedes tienen que hacer esos cálculos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Antonio? ¿O alguna pregunta alguno de los... ¿Aló? ¿No hay preguntas? No. Ok. Entonces vamos a seguir. Entonces dice, la columna está en el intervalo elástico. Entonces después, como dice que tiene un factor de seguridad de 2, entonces venimos y dividimos 15.63, que es el esfuerzo entre 2, y nos da 781. Y entonces P permisible sería 781 por el área, que vale 649, y entonces la capacidad sería 50.5 kilolibras, o sea, casi 50.000 libras puede soportar. No hay peligro que se vaya a pandear. Entonces, es importante eso. Sigamos ahora. Entonces, vamos a calcular, dice, la columna está en el intervalo elástico. Ok. Una columna de 8 pies, dice, W 10 por 22. Ya saben que el 10 es la dimensión D y el 22 son libras por pie, o sea, lo que ya piensa. Entonces decimos LR 12, 8. 12 es para reducirlo a pulgada, y 8 es la altura, que son en pies dividido entre el radio de giro en Y, 133, y eso me da 72.18. Entonces vamos ahora a sustituir en la fórmula de Euler, P sobre A crítica o de pandeo, pi al cuadrado 29 por 10 a las 3 sobre 72.18 elevado al cuadrado. Y esto me da 54.94 kip por pulgada cuadrada, mayor que 36 kip por pulgada cuadrada. Pregunto, ¿esta columna se va a pandear o no se va a pandear? Sí hay pandeo. Sí hay pandeo. El esfuerzo es superior al límite de proporcionalidad. Entonces, esta columna se va a pandear.
Bien. Entonces, cuando el esfuerzo de Euler es mayor que el esfuerzo del material es a 0 a 36 en el límite proporcional, entonces se pandea. En este caso no hay pandeo. En este caso hay pandeo. Entonces, dice, la columna está en el intervalo inelástico. O sea, que se acuerdan la curva, tenemos el elástico y tenemos el inelástico. Aquí en el inelástico no se puede utilizar ya Euler. Entonces, por lo que la ecuación de Euler no es aplicable. Dice ya, entonces, como no es aplicable, también al mismo tiempo nos damos cuenta que esa columna se nos va a pandear. Bien. Entonces, si tienen alguna consulta, es una cosa bien elemental y yo espero que ustedes investiguen más sobre el pandeo utilizando la fórmula de Euler. ¿Ya? Entonces, incluso esta misma columna, si nosotros le aumentamos la altura, puede ser que se pandee. Ya, háganlo ustedes en su casa, pónganle 20 pies, pónganle 25 pies y pónganle 30 pies y me dicen sí, lo único que va a variar es el level test y me dicen la próxima clase si hay peligro de pandeo. 20, pongan ahí L igual a 20, L igual a 25 y L igual a 30. Entonces, y después me dicen si aguanta o no aguanta. Y usan siempre a 0 a 36. ¿Saben lo que significa A36? Quiere decir que está en el límite proporcional. Por eso la resistencia material es importante. En el límite proporcional quiere decir que es hasta cuando existe una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. Eso yo lo enseño en el segundo mes de resistencia material. Esa se llama la curva de esfuerzo-deformación. Y le agradecería que siempre que agarren un libro de resistencia y lean eso y nunca jamás lo olviden. Y ya saben de que donde llega el límite, donde comienza la zona plástica, hasta ahí llega el límite proporcional. Del límite proporcional para abajo se llama zona elástica y del límite proporcional para arriba se llama zona plástica. Yo le llamo shell point, punto de fluencia, porque anteriormente los libros estaban en inglés, entonces se me quedó grabado, pues, shell point, o sea que comienza a fluir. Entonces, si no tienen ninguna consulta, vamos a pasar a ver las placas, cómo se diseñan placas para columnas. A ver cuál es. No hay ninguna tolerancia, se pandea. Usted el esfuerzo le está diciendo, eso es ni más ni menos como cuando usted tiene temperatura. Cuando tiene temperatura es que hay alguna infección. O, ¿qué es lo que dice el médico? Está con temperatura. Entonces son exámenes. Son exámenes que uno hace. Entonces, cuando el esfuerzo es mayor que el esfuerzo permisible, no hay, ¿cómo se llama? No hay tolerancia ni nada. ¿Cómo se llama? La columna se va a pandear cuando usted le ponga la carga a la cual ella resiste. Por ejemplo, en este caso, ella resiste 50,000. Póngale 50,000 libras. Cuando usted llegue a los 50,000 libras, ella se le va a pandear. Antes de las 50,000 libras no se va a pandear, pero yo no me atrevo a utilizar esto porque generalmente cuando uno diseña para valores más o menos cercanos. Podría ser una columna que va a soportar una carga de 45,000 libras. Entonces quedan 5,000 libras y 5,000 libras en un abrir y cerrar de ojos pueden llegar y pueden pasar esto y entonces me va a pandear. Pero eso pero también es el criterio de cada quien.
Yo les estoy diciendo lo peligroso, ¿eh? Pero si ustedes algún día diseñan y saben que se les va a pandear, pero dicen ustedes, no, ponerle 10.000 libras y que no pase de 10.000 libras. Entonces va bajo la responsabilidad suya. Si la columna después se pandea, usted ya sabía que se iba a pandear. Eso está como un cirujano que va a operar. Él sabe que se va a morir la persona, pero dice, bueno, vamos a hacer lo posible, y engaña entre veces engaña a los parientes, vamos a operarlo, dice, vamos a ver, la operación va a ser un éxito, pero él sabe, el cirujano con solo ver y todos los exámenes y ver el estado de la paciente, inmediatamente él sabe si se va a morir con la operación o no se va a morir. Él dice, de todos modos se va a morir, vamos a operarlo y así gano yo ese dinero. Ay, perdonen que diga esas cosas que no debo decirlas, pero es la realidad. ¿Ya? Es la realidad. Por eso uno entre veces le pregunta, doctor, y aunque me operen, me voy a morir. Entonces, no se preocupe, pero en general, para no meterlo en pánico, pero generalmente los doctores con solo verle los ojos, verle la cara, abra la boca y verle la glándula y todo, y él ya sabe si la cosa es grave, o tocar, o examinarlo, palparlo, y por eso ellos estudian 8 años de medicina y después 5 años de especialidad. ¿Son cuánto? 13. Más unos 5 años más de experiencia, son 18 años de experiencia, ya un hombre es difícil. Entonces, cuando uno es diseñador y ha hecho bastante trabajo, ya uno dice, no, mejor no pongas eso va a fallar. Pero no hay tolerancia. Pero para mí no hay tolerancia. Pero si usted, cuando ya se gradúe y todo, y diseñe una columna, y usted sabe que existe la posibilidad de pandeo, y aún la pone, pero ya no se va a pandear, bueno, esa ya es una decisión suya. Cuando esto se caiga y vienen después las grandes cantidades de personas muertas, entonces usted sabe que la responsabilidad es suya, no es de nadie más. No sé si le contesto su pregunta. Ingeniero, entonces en ese caso lo que sería cambiar la sección de un solo. Exacto. Cambiar la sección, poner una sección más adecuada, donde el esfuerzo sea menor. Y entonces calcula y le puede poner un factor de seguridad de 2, como le pusieron esto. Y entonces usted sabe, dice, esta columna, por ejemplo, ¿cuánto va a soportar? Va a soportar 7.800 libras. Eso es todo. Si usted la recarga más, le va a aguantar, pero siempre hay un peligro latente ahí. ¿Bien? Entonces, ese es el objetivo de estudiar, ¿no? Para saber las cosas. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, nosotros los ingenieros somos siempre, bueno, todas las profesiones es para ver el futuro. Por ejemplo, yo veo un concreto y digo, no, ese concreto ya está muy... ¿Cuántas horas tiene? Ya pasaron las 45 minutos, porque es lo más que usted debe de darle vuelta a un camión. Entonces, pasaron los 45 minutos o 45 minutos. Yo he visto, por ejemplo, personas que hacen concreto, el concreto se endurece, le vuelven a echar agua y lo vuelven a batir, eso ya no sirve, bótelo. Pero por la economía, pero después con el tiempo ese concreto falla y se raja. O sea, el tiempo de fraguado más o menos anda por los 40, media hora o 45 minutos. Cuando ya el concreto se endurece y usted, échale agua, dice, yo he visto eso. No me le echen agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agárrenlo, métalo, agarre 4 carretillas y vaya, bótelo y vuelva a hacer otro concreto. Pero que estamos perdiendo cemento, arena, cal y tiempo, voy a ver, sí, pero hagan las cosas bien. Entonces, entre veces, por hacer las cosas, por ahorrarnos dinero, entonces hacemos las cosas malas. Entonces, hay 2 cosas que tenemos que tener en mente, son la seguridad y el costo. Entonces, es mejor entre veces que las cosas tengan un costo un poquito más alto, pero que sean seguros. Pero generalmente nosotros los humanos pensamos siempre en el costo y no en la seguridad. Por eso nos viven cayendo las losas en la cabeza y nos viven cayendo los muros. Bueno, si yo les contara
no tengo tiempo, sí. Si yo les contara alumnos que han venido y me han dicho, mire, figúrese que en mi casa hicimos un muro así, 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 y se vino para abajo. Entonces, ¿cuánto cobra usted por hacer una reparación? Exalumnos son, en realidad no son alumnos. Entonces le digo, vamos a verlo, pues, lo ven, y le digo yo, yo te cobro tanto si te parece. Y algunas veces no aceptan porque dicen que es muy caro, pero el conocimiento es dinero. El que sabe, sabe, pues, y tiene que cobrar por su conocimiento. Por eso ustedes están pagando una universidad, están estudiando para aprender y para después cobrar. No solamente decir, yo soy tal cosa, ¿y qué ganamos con hacer tal cosa? Cuando uno va a la venta y uno dice, yo soy administrador de empresas, denme una Coca-Cola, no le van a dar nada. Bueno, ya platicamos y vamos adelante. Si no hay más preguntas, entonces seguimos adelante. Ingeniero, Entonces, tengo una duda. ¿aló? Yo tengo una duda. A ver, ¿cuál es la duda? Estoy confundida en eso del pi al cuadrado por 29 por 10 a la 3 entre 135.34 a la elevado a la 2. Esa parte no entendí bien. A ver, ¿qué es lo que no entendí? Esta. A ver. Habla de la ecuación de Euler. Sí, está ahí en el ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio? Más arriba. Ahí donde dice Ah. peso, unidad crítica o de pandeo. Usted dice la columna está en un intervalo elástico. Sí. ¿Qué es lo que no entendió? ¿Por qué la dividí entre dos? No, es donde dice P sobre A, crítica o de pandeo. ¿A Donde dice dónde? pi al cuadrado. Pi al cuadrado, sí. P crítica de pandeo es igual a pi al cuadrado, o sea, la fórmula de Euler, aquí no está, pues. La vamos a ver. Ahí también. P sobre A es igual a P al cuadrado, E sobre LR al cuadrado. ¿P cuánto vale? 314,16 al cuadrado. El modo de elasticidad, 29 millones por libras por sobre pulgada cuadrada. Pero si la quieren quitar, póngalo a, quítale 3 ceros. Entonces, 6 ceros serían 29 millones. Y si le pone 3 ceros, solamente nada más 29 kip por pulgada cuadrada. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, si usted le pone 29 por 10 a la 6, son 29 millones, que es el modo de elasticidad del acero. Si le pone 3 nada más, entonces le da 29,000 kip sobre pulgada cuadrada. No sé si está ahora claro. Sí, ya entendí. Ok, muchas gracias. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar a otro tema. Entonces, vamos a ver. Vamos a la página 148, pongámosle 155. Página 155. Vamos a ver si damos 155. Entonces, yo voy a la página 148 y estamos en la 146, estamos bien. Entonces, ya vamos a ver. Entonces, vamos a llegar. Elemento invertido de compresión. Placa base para columnas. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Recuerden que ya les expliqué vigas, les expliqué columnas. Entonces, lo único que ahora usted la va a poner, ella va a estar sobre un pedestal y después del pedestal le llaman un pedacito de columna que va del nivel del terreno a donde está la zapata y después viene la zapata. Entonces, pero la columna de acero tiene que quedar sobre una placa. Entonces, hay que diseñar esa placa porque no la puede poner así al ojo. ¿Bien? También se diseñan los pernos, pero mejor no vamos a diseñar pernos, sino solamente vamos a decirle, ya ese es un estándar.
vamos a poner pernos de 3/4 de pulgada. Algunas veces se ponen de 60 centímetros de peralte, de profundidad, pero generalmente algunas veces se usan el mismo refuerzo del pedestal, se le hace la rosca y ahí mismo se coloca la placa y se le pone la guacha y después se le pone ¿cómo se llama? La tuerca. Pero eso no crean que es fácil, lo digo por experiencia propia. Dolor de cabeza, eso porque generalmente nunca jamás cuando se está fundiendo el pedestal, el hierro se mueve y entonces, aunque le ponemos siempre una placa, pero es una placa de lata, pero siempre hay problema y eso cuesta, eso es bien complicado, ¿verdad? Entonces vamos a decir, el esfuerzo de diseño por compresión en el área de apoyo de un cimiento de concreto es mucho menor que el correspondiente a la base de acero de una columna. Cuando una columna de acero se apoya en la parte superior de un cimiento de una zapata aislada, es necesario que la carga de la columna se distribuya en un área suficiente. Entonces, le recomiendo que ustedes den una leidita, ¿verdad? En los Estados Unidos lo que hacen es poner unas zapatas y encima de las zapatas, casi a nivel del terreno, y encima de la zapata ponen la placa. Nosotros aquí no hacemos eso. Nosotros ponemos un pedestal grande, ponemos la placa y después la fijamos y después ponemos los pernos. Y después ese pedestal generalmente tiene 2 metros o 1,50 porque es lo que hay que profundizarse, ¿verdad? Del nivel del terreno, del nivel de piso terminado para abajo hay que profundizarse 1,50, 1,80 o 2 metros. Y después se diseña la zapata, ¿verdad? La dimensión puede ser rectangular, puede ser cuadrada y el espesor que puedan dar por 40, 50. 30 es lo mínimo para mí, pero se aceptan hasta zapatas de 15, de 25, de 15, de 25, depende, porque si son techitos bien livianos, no hay problema. Pero yo estoy hablando ya de estructuras pesadas. Entonces sigamos. Entonces vamos a ver. Entonces aquí tienen ustedes, aquí pueden observar la soldadura, ¿verdad? Y aquí tenemos la wet flange. Estos son los patines y esta es el alma. Entonces, esto se llama la ancla, dice los pernos, ¿verdad? Esto, como son 2 pernos, si nosotros le viene una fuerza en este sentido, existiría un momento para acá. Entonces, y si hay una fuerza para acá, ya no hay momento. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería empotrado en este sentido y para acá sería una articulación. ¿Bien? Entonces también se le puede poner ángulos, ¿verdad? Se le puede poner ángulos, pero generalmente se le pone un perno acá, otro perno acá y otro perno acá, 4 pernos, y esos 4 pernos ya no hay tanto peligro porque sería empernada. En este caso está empotrada en este sentido, pero articulada en este. Si le ponemos 4 pernos, estaría empotrada en cualquier sentido. Bien. Entonces tenemos aquí cimentación de concreto. Aquí tendría el nivel de terreno. Tal vez lo podemos dejar de la parte superior del pedestal unos 5 centímetros hacia abajo y después viene las losas generalmente que se colocan, las losas de piso. Y aquí tenemos nosotros el ancla. Tenemos después, hay que ponerle una guacha aquí con una arandela. Y después viene la tuerca, ¿verdad? Y viene la soldadura. Entonces aquí, en este caso, le están poniendo, no, esta es la placa, pero le están poniendo unos angulitos aquí. Le están soldando al patín un ángulo y después la vuelta y después otra y aquí viene la ancla. Entonces
cada ingeniero tiene su forma de diseñar, ¿verdad? Y cada quien son placas de base para columnas, dice. Entonces, las placas, dice, denle una leidita, por favor. ¿Eh? Den una leidita, por favor. Algunas veces se usa el mismo refuerzo. El refuerzo vendría por acá, ¿verdad? Llegaría hasta acá y las anclas estarían dentro del pedestal, pero serían independientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí si yo le pongo si yo pongo acá un perno, otro perno, entonces serían el mismo refuerzo. Pero yo puedo hacer lo siguiente, puedo hacer más grande esta placa, ¿verdad? Puedo hacer más grande esta placa, pongo mi refuerzo y después pongo acá un perno acá, otro perno acá, otro perno acá y otro perno acá. O también depende del momento. Uno no puedo decir qué es lo que, por ejemplo, ya no dije nada, pero la realidad es la siguiente: puede ser un perno acá, otro perno acá, otro perno aquí, pero depende de la fuerza cortante y depende de los momentos flexionantes, porque a lo mejor voy a necesitar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 pernos. También puedo usar 4 pernos, depende de los momentos, si son unos momentos muy exagerados. Pero generalmente, o lo que puedo hacer es, pongo pernos grandes. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años que yo hice una bodega que el diseñador era un finlandés de Finlandia. No la diseñaron aquí en Honduras, porque no sé por qué, no puedo decir. No puedo decir porque no sé, pues, pero vino un finlandés de Finlandia, estuvimos platicando, pero nada más que él hablaba inglés y entonces teníamos que usar un traductor. Entonces puso pernos de 2 pulgadas porque necesitaba, si lo poníamos de menor pulgada, entonces necesitábamos más pernos y él solo quería nada más, 2 pernos nada más quería. Entonces puso 2 pulgadas aquí y de diámetro y 2 pulgadas aquí. ¿Ven? Entonces puedo hacer 3 pernos o pueden ser siempre los mismos 2 pernos, pero estos 2 pernos en vez de ser de 3 cuartos pueden ser de 1 pulgada o pueden ser de 2 pulgadas. Depende de una serie de factores. ¿Ya? Y eso es lo que yo quería transmitirle, pues, que las estructuras no son 2 más 2 igual 4, sino que es la imaginación y la forma de pensar de cada quien. Entonces vamos a ver una formulita rápida. Si me pongo a estar explicando fórmulas, entonces al final lo que necesitamos es calcular los espesores de la placa. Entonces vamos a pasarnos directamente al ejercicio. La fórmula ahí están y ustedes pueden observarla. Entonces aquí tenemos la explicación, cómo la placa aquí tenemos la columna, ¿verdad? Y entonces, cómo la placa, cuando viene la carga, cómo la placa se deforma como un comal. Y esto se llama FP. La placa de base tiene la tendencia a levantarse en las puntas, ¿no? La cimentación, y esto se llama FP, libras por pulgada cuadrada. Entonces, los teóricos han asumido lo siguiente: si nosotros tenemos la placa, ¿verdad? Pero la placa tiene una altura n y tiene un ancho b. Entonces, esta partecita de acá para acá se deforma, ¿verdad? Sube. Y entonces esa es la que nosotros tomamos para diseñar, ¿verdad? Esta partecita, este pedacito n. Entonces decimos que el ancho va a ser igual a 0.80 por BF. ¿Y qué es BF? El ancho nominal que nosotros tomamos. Y N es la parte, o sea, esta es la parte que está en contacto con el pedestal, el resto no está en contacto. Y entonces, tenemos también M en este sentido, M, y esto vale 0.95 de D.
Punto 95 de D es lo que está en contacto con el pedestal, el resto no está en contacto. Le llamamos M y M. ¿Ya? Le agradecería cualquier pregunta antes de seguir adelante si tienen. Porque después vamos a ir más rápido, ¿verdad? Entonces, la fórmula para calcular las dimensiones de la placa es bien sencilla. Lo más importante sería el espesor de la placa. Entonces, el espesor T va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 veces el esfuerzo P, que es el esfuerzo de contacto entre el concreto y el acero, M, que sería la parte que se deforma, al cuadrado, y FB, que es igual aproximadamente, eso es igual a 75.000 libras por pulgada cuadrada, que es como el 35% del esfuerzo. Multipliquen por favor 0.35 por 36, ¿cuánto les da? 0.35 por 36, 12 puntos, no, entonces 0.75, 0.75 por 36, da 27.000 libras por pulgada cuadrada. Ese sería el FDB, o sea que sería el esfuerzo permisible. Entonces vamos a hacer un ejercicio, aquí está, no me había fijado, 0.75 de FI. Después vienen otras fórmulas que no vamos a utilizar, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser esto. Ya estos son casos bien especiales. No quiero meterme en esa cosa. Entonces vamos ahí está la explicación. Yo la estuve viendo hoy y la estuve analizando bien. Y dije, no, mejor no, porque vamos a dilatar una gran cantidad y al final no es eso lo más importante. Lo más importante es que ustedes aprendan el proceso. Y después ustedes pueden meterse en la parte de la fórmula, la fórmula. Como una vez, hace muchos años, yo estaba explicando la fórmula, entonces me dijo una alumna, que ahora hizo un posgrado en España y ahora vive en España. Entonces me dijo, no, ingeniero, no esté haciendo tanta historia. Mejor de una sola vez ya, enséñanos a diseñar eso y ya está. Está bien, entonces aprendí que entre veces al alumno no le interesa, a mí sí, como alumno y como profesor siempre me ha interesado el proceso y después hacer los ejercicios, pero hay personas que no. Y he observado también que a la mayoría no les interesa. Lo que les interesa es cómo se hace, ¿verdad? Porque la fórmula, ahí está. Entonces, si él quiere saber el génesis de la fórmula, ahí está. Entonces, diseñe una placa de base de acero a 36 para una columna 12 por 65 con un D de 12.2 y un B de 12 y una carga de 370.000 libras, que son 370 kilos. La columna estará soportada por una zapata de concreto reforzado de 8 pies por 8 pies. Entonces, en este caso no lleva pedestal, es una zapata completamente. Pero nosotros le podemos poner ahí un pedestal si que nosotros queremos. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque aquí vamos a comenzar y quiero que ustedes queden bien claros. A ver, Antonio, o a ver, Isi, cualquiera. ¿Tienen preguntas? No, ingeniero. No tienen preguntas. Pero la otra cosa es, ustedes le entienden bien a todo eso. Si le entienden bien, ya no explico y hasta aquí nomás llegamos. ¿O quieren que le explique todo eso? No, sí, que lo explique, ingeniero. Bueno, yo espero que antes de terminar la clase, yo les voy a dejar para que ustedes lean ya, para que comiencen a leer la parte ¿de qué? La parte de la parte de conexiones, porque ahí hay que leer bastante. Y allí ya no hay que explicar mucho, sino yo voy a dejar a algún alumno que dé alguna explicación. Antes yo los dejaba cuando éramos presencial, el hacer los tornillos,
los remaches y la soldadura, yo dejaba que los alumnos dieran su exposición, 2 o 3, entonces ellos exponían. Entonces, solución, determinación del área de la placa. Vamos a calcular la área de la placa, ¿verdad? ¿Cómo? Con la carga. Entonces, nada más decimos, A1, ¿qué es A1? ¿El área de la placa o es el área de la zapata? La zapata es de 8 pies por 8 pies. Entonces, ¿A1 qué es? El área, hay dos. Hay un área que es 1 y un área que es 2. Entonces, la pregunta mía es, ¿A1 qué es? ¿El área de la placa o el A1 es el área de la placa y A2 es el área de la zapata o cómo es la cosa? ¿Alguien me puede decir? A1 es el área de la placa. Área de la placa, así es. Entonces eso es igual a 1 sobre el área de la zapata sobre P. Si fuera un pedestal sería el área del pedestal. Entonces P sobre 0.35 del esfuerzo a compresión elevado al cuadrado. Eso sale de la fórmula. Entonces eso va a ser igual a 1 de 8 por 12. Como la zapata tiene 8 pies por 8 pies, entonces le ponemos 8 al cuadrado, ¿eh? Por eso le elevan al cuadrado, 8 al cuadrado por 12. Entonces cerramos 370.35 por 3 kip por pulgada cuadrada elevado al cuadrado y me da que la zapata, que la placa tiene 13.5 pulgadas, ¿verdad? De dimensión. No, el área, 13.5. Es el área, no es la dimensión, es el área. Entonces, A1 va a ser igual a P sobre 0.70 del esfuerzo de compresión y entonces me da un área de 176.2. Entonces, hay dos maneras de calcular el área 1. Primero usando esta fórmula o usando esta, entonces yo tomo esta. La mayor siempre se toma. Entonces vamos a calcular dimensiones de la placa. Delta va a ser igual a 0.50, 0.95D, que sería la altura, menos 0.80B, que sería el ancho de la columna, de la columna. D sería el D, y este sería el ancho. Entonces sería 0.50 por 0.95 por el D, que vale 12.D, 12.2 por 0.80 por el B, que vale 12, y eso me da 0.96. Entonces voy a calcular el N. El N, que es la altura el N es la altura de la placa. Entonces es igual a la raíz cuadrada de 1 más teta. Esta fórmula las pueden ver en la parte de la explicación. Entonces esto es igual a la que yo tomé acá, 176.2 más 0.96, y eso me da 14.23. Digamos 14. Entonces ya sé que uno de los lados va a tener 14 pulgadas. 14 pulgadas son como 35 centímetros. Porque 12 pulgadas son 30 centímetros, más 5 serían 35. ¿Bien? Entonces después dice, B va a ser igual a 1 sobre N. 176.2 dividido entre N, porque B por N es el área. B por N es el área de la placa. Y A1 es el área de la placa también. Si yo multiplico B por N, tiene que ser igual a 1, y es cierto. Así yo pongo N aquí, N por B es igual a 1. 376.2 entre 14 me da 12.59, digamos 3. Entonces quiere decir que la placa tiene de dimensiones, ¿cuánto? 14 por 3. 14 por 3. Ustedes la pueden dejar de 14 por 14 si ustedes quieren. Ese es el criterio de cada quien, ¿verdad? Cada diseñador tiene su punto de vista. Yo lo que les estoy enseñando más que todo es el proceso. Entonces la presión en la zapata de concreto para calcular el FDP va a ser igual a la carga dividida entre BN. 370 entre 13 por 14, que sería el área. Entonces nos da 2.03 kip por pulgada cuadrada, que sería el FP. Ahora vamos a calcular los puntitos que se suben como o sea, que no están en contacto no tienen contacto con el pedestal o con la zapata. Entonces tenemos que M es igual a N menos 0.95 de D dividido entre 2.
Entonces da 14 por punto 95 por 12.2 entre 2 da 1.24. Entonces M vale 1.24. Vamos ahora con N. N vale B menos 0.80 BF, que sería 13 menos 0.80, que esto sería el ancho, ¿verdad? Este es el largo y este es el ancho. Entonces, por 12 entre 2, eso da 1.70. Entonces, ya calculamos M y N. Como pueden observar, no es sencillo, ¿verdad? Entonces, determinación de L, como la placa no cubre todo el concreto, entonces hay unas fórmulas ahí. Entonces, pero esas fórmulas no las vamos a aplicar, porque solo vamos a llegar hasta acá. El FP, ¿verdad? Va a ser igual a 0.35 de la fuerza de compresión dividida entre la raíz cuadrada del A2 sobre a la 1. A2 es, ¿qué es? El área del pedestal o de la zapata, y A1 es el área de la placa. Entonces decimos 0.35 por 3, que es el esfuerzo, aquí por pulgada cuadrada, raíz cuadrada de 12 por 8, para reducirlo a pulgada al cuadrado, y la dimensión de las placas, 13 pulgadas por 14 pulgadas. Y eso nos da un esfuerzo de 7.47, que es mayor que el punto detente del esfuerzo a compresión, que es mayor, dice, que el punto detente del esfuerzo a compresión, y es 2.1 kg por pulgada cuadrada. Entonces vamos a usar nosotros este valor. No podemos usar este. Entonces ahí aparece una serie de cosas. Vamos a pasar ya directamente a calcular la altura de la placa, porque lo más complicado es la altura. Ya tenemos las dimensiones 13 por 14, pero vamos a explicar la altura. Entonces dice T es igual a N, la raíz cuadrada del FP, sobre 0.25 F de Y. Entonces, sería el esfuerzo, que es 2.03, entre 0.25, entonces no era, a ver, 36 por 0.25, es 9. 36 por 0.25, es 9, no es 27. 27 es cuando es a biflexión las columnas. En este caso no. Entonces, eso nos da 0.85. Entonces, quiere decir que el espesor, entonces la zapata, la placa, ¿cuánto tiene? Va a ser una placa de 14 por 13. Va a ser una placa de 14 por 13 por, casi diría yo, una pulgada de espesor, ¿verdad? Hay un método más rápido que yo lo uso. Yo no uso este. Se lo estoy explicando porque tenemos este libro, pero yo uso el McCormack 1, que es más sencillo y nada más que la placa sale un poco más gruesa. Entonces, y más grande salen. Entonces, digamos, dice 1316. Entonces, usaremos una placa, PL quiere decir placa, que tiene 1316, dice, por 13, por un pie, 12 pulgadas. No, 2 pulgadas. Un pie tiene 12 pulgadas. 12 pulgadas más 2 da 14 pulgadas. Entonces, eso dice el libro. Entonces, mejor, en vez de poner un pie 12 pulgadas, pongamos 14 pulgadas de una sola vez. Pongamos 13, ¿verdad? Yo le pondría, bueno, pongamos 13 por 14 y pongamos 316. Si yo fuera el diseñador, ¿verdad? Yo le pondría 1 pulgada por 14 por 14 y ya está. Porque yo siempre trato de que las cosas sean lo más sencillas, pero yo quiero que sepan siempre que ese soy yo, pero ustedes no, porque ustedes piensan diferente que yo y van a ser ingenieros diferentes que yo. Nunca más vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque dos cabezas piensan diferente. Pues por eso es que vivimos en conflicto. ¿Por qué? Porque unos creen que tienen la razón y nadie tiene la razón. Si dos personas están discutiendo, la razón está enfrente, al lado de ellos, pero nadie tiene la razón. ¿Quiénes tienen la razón? Los dos. ¿Por qué? Porque cada quien piensa diferente. Entonces esa es la placa. Entonces es una placa de 14 por 13 por 316, de acuerdo a lo que dice McCormack. De acuerdo a lo que digo yo, es 1 pulgada por 14 por 14.
y de acuerdo a lo que ustedes digan, pues será otra, pues, algo parecido a eso, pues. ¿Bien? Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Preguntas, jóvenes. ¿De dónde salió un pie 2 pulgadas? Ajá, un pie. ¿De dónde salió un pie de 2 pulgadas? Porque un pie tiene 12 pulgadas, más 2 pulgadas son 14 pulgadas. Y como la placa tiene 14 por 13, entonces el ingeniero McCormick le puso un pie 2 pulgadas. De eso saldría. Un pie, 12 pulgadas. Más 2 pulgadas, 14. Por eso dice un pie, 2 pulgadas, claro. Entonces quiere decir que tiene 14 pulgadas, 13 pulgadas y después 316 que sería .81. Yo le dejaría de 1 pulgada por 14 por 14. ¿Verdad? Entonces, se fijan que aún con el doctor Jack McCormick, algunos no estamos de acuerdo. Pues. El hecho de que él sea, con todo respeto, porque él ya no existe, ya murió. Pero él era un genio, para mí era un genio. Fue premiado muchas veces y tenía 2 doctorados, tenía una maestría en el Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos. Tenía una maestría en estructuras y tenía un doctorado en filosofía y literatura. Por eso es que escribía bien bonito y los libros que son bien fáciles y bien sencillos, porque tenía la facilidad, era escritor, tenía un doctorado en filosofía y en letras, o sea, un doctorado en letras y tenía un máster en estructura. Entonces, hizo infinidad de libros, ¿no? Yo tengo libros de todo, tengo libros de estructuras, tengo libros de concreto, él hizo libros de estructuras, libros de concreto, libros de concreto, libros de análisis de estructuras metálicas, de concreto reforzado, de topografía, de qué más hizo McCormick, al saber de qué otra cosa. McCormick escribía de todo. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces antes de que se me vaya, quiero que veamos, permítanme, no se me vayan. Aquí está. Entonces, mira, ya vimos diseño de columna, flexión y carga axial, ya la vimos, ¿verdad? Eso no aparecía y ya lo vimos. Diseño de vigas de acero. Entonces, para miembros a compresión y a tensión, casos especiales, eso lo vimos ya y se entró en el examen en la quinta semana. Para esto solo va a entrar el diseño de vigas, el diseño de viga de flexión cortante y de flexión, y va a entrar el diseño de columna a flexión y carga axial. Ya vimos elaborar ejercicios de diseño de columna y pandeo de columna, ya vimos eso también. Entonces, en la próxima clase vamos a ver, pero esa sería la semana 10, y en la semana 10 viene el examen. Entonces, la semana 9, entonces vamos a ver, ya hay que irle estudiando y vamos a comenzar, ahorita estamos en la semana 9, no estamos en la semana 9, ahorita estamos en la semana 8, del 4 al 10. Vamos bien adelantados. Entonces vamos a comenzar conexiones atornilladas, soldadas y equipo utilizado para realizar ese tipo de trabajo. Entonces yo le agradecería que comiencen a leer conexiones. La otra vez creo que le enseñé dónde están las conexiones. Entonces, búsquenlo en su libro donde dice conexiones y búsquense donde aparecen pernos, remaches y soldaduras, para que comencemos a hablar sobre eso. Entonces, la próxima semana sería el 9, entonces vamos a hablar sobre eso.
El jueves ya vamos a comenzar a darle yo voy a dar una pequeña introducción. Después, el 9, voy a dejar a unos 2 alumnos que nos den una charla sobre eso. Y la semana del 18 al 24 ya vendría el segundo examen. No sé si tienen alguna consulta, si no, muchas gracias y nos estamos viendo. ¿Se me escuchó? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias entonces. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes.